la cuarta anemia que vamos a revisar viene a ser las anemias hemolíticas, ¿ya? Las anemias hemolíticas. Miren, entonces a modo de resumen, vamos a ver por acá las anemias hemolíticas. ¿Cuál es el dato de hemólisis? El dato de hemólisis, acuérdense, es reticulocitos elevados, ¿ya? Ese es el dato de hemólisis, reticulocitos elevados. Pero hay otros datos que nos indican hemólisis, como por ejemplo elevación de la bilirrubina indirecta, como por ejemplo elevación de la lactato deshidrogenasa, como por ejemplo disminución, se consume, ¿quién se consume? La aptoglobina. Esos datos nos deben hacer sospechar de una anemia hemolítica. Y la triada, ¿no? ¿Cuál es la triada de anemia hemolítica? Anemia ictericia por el aumento de bilirrubina indirecta y esplenomegalia. Esplenomegalia. La esplenomegalia sobre todo se ve en las hemólisis crónicas. Cuando hay esplenomegalia debo descartar una hemólisis crónica, ¿ya? Entonces esa es la triada clínica, ¿ya? Anemia, ictericia y esplenomegalia. Los otros datos a nivel bioquímico o de sangre nos pueden orientar a una anemia hemolítica. Si una anemia hemolítica es muy severa para el paciente porque lo descompensa, le genera shock, le genera hipoxia, etc. Cuando ustedes estén frente a una anemia hemolítica severa que le está descompensando hemodinámicamente al paciente y cursa con falla de órganos, debemos descartar dos cosas. O se trata de una reacción transfusional aguda, las cuales son severas, estamos hablando de incompatibilidad. Le transfundí sangre y esa sangre era incompatible, ¿no? Una reacción transfusional aguda. Pero lo otro que deben descartar son las llamadas anemias hemolíticas microangiopáticas. Esas son severas. Anemias hemolíticas microangiopáticas. El nombre te está diciendo micro, pequeño, angiovasos. O sea, la hemólisis se está produciendo en los pequeños vasos. De tal manera que los glóbulos rojos al pasar por los pequeños vasos se rompen y por eso el dato de una anemia hemolítica microangiopática son los llamados esquistocitos. Los hematíes fragmentados. Esquistocitos me habla de una hemólisis microangiopática, ¿no? Si esto ocurre en un paciente de edad pediátrica, un niño que tiene como antecedente diarrea con moco y sangre, disentería, cuya causa más frecuente es E. coli enterohemorrágica, entonces nos están hablando de un síndrome, el SHU, ¿no es cierto? Síndrome hemolítico urémico. Entonces, en el síndrome hemolítico urémico, el nombre te dice hemolítico porque hay hemólisis microangiopática, y el último término nos indica el daño principal que hay en el niño por SHU. ¿Cuál es el daño principal de un niño por SHU? La falla renal. Es lo que más por eso van a hemodiálisis, muchos de ellos. Entonces, el SHU cursa con anemia hemolítica microangiopática, insuficiencia renal, falla renal, oliguria, aumento de creatinina, y también por ahí produce plaquetopenia. ¿No? Y esa es la triada del SHU, anemia hemolítica, falla renal, plaquetopenia, donde lo más severo en el niño es la falla renal. En cambio, si me dicen una anemia hemolítica microangiopática en un adulto, generalmente varón, ¿no? Y que cursa con clínica neurológica, que puede ir desde una clínica neurológica leve, como una cefalea, escotomas, o hasta una clínica neurológica severa, como por ejemplo convulsión o coma. O sea, la clínica neurológica puede ser leve o puede ser grave, asociado a fiebre, Entonces acá nos están hablando de la púrpura trombocitopénica
trombótica, el PTT. Púrpura trombocitopénica trombótica. Típico del adulto con clínica neurológica, fiebre y hemólisis microangiopática. Y acá también el nombre te indica púrpura trombocitopénica. En el PTT, la complicación más grave es la plaquetopenia. Pero también hay falla renal. O sea que si se dan cuenta, SHU y PTT tienen la misma triada, hemólisis, plaquetopenia y falla renal. La diferencia es que en SHU el daño más severo es en el riñón y en PTT el daño más severo es hematológico, la plaquetopenia. Muy bien. Y ya en obstetricia hemos visto, si nos hablan de esquistocitos en una gestante, una hemólisis microangiopática en una gestante, sobre todo el pico de incidencia es entre las 27 y 37 semanas de gestación. Estamos hablando del síndrome de HELP, el síndrome de HELP. El pico de incidencia del síndrome de HELP en una gestante es entre las 27 y 37 semanas de gestación. Ojo que hay HELP, el 70% de los síndromes de HELP se presentan durante la gestación, pero un 30% se produce en el puerperio, en las primeras 72 horas. Por eso una gestante con preeclampsia severa debe ser monitorizada no solo durante la gestación, sino también en el puerperio, ¿no? Entonces, en una gestante es el llamado síndrome de HELP, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos también como causa de anemia hemolítica microangiopática CID. CID, que es la coagulación intravascular diseminada, también cursa con hemólisis microangiopática, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces estas son las severas, como se dan cuenta, hay falla de órganos. Entonces estas son las hemólisis severas, ¿no? Luego, si es que la hemólisis es leve, moderada, debemos solicitar un test de Coombs, ¿no? Después de haber descartado estas causas hemolíticas que son graves. Porque el test de Coombs, si nos sale positivo, vamos a decir que la hemólisis es autoinmune. Y si nos sale negativo, vamos a decir que es no autoinmune. Entonces tiene otro mecanismo, ¿no? Que puede ser infección, como por ejemplo malaria, como por ejemplo bartonelosis, como por ejemplo la sepsis por Clostridium. Entonces hay infecciones que cursan con hemólisis, ¿no? Infecciones, causas mecánicas también, ¿no? Por ejemplo, la presencia de prótesis valvulares causa hemólisis, ¿no? La presencia de prótesis valvulares, ¿no? Muy bien, pero la que nos interesa acá en hematología es el origen autoinmune, ¿ya? Y acá hay dos tipos de anemia hemolítica autoinmune. La que es por anticuerpo caliente, llamada IgG, y la que es por anticuerpo frío, llamada IgM, o crioaglutininas, es lo mismo. IgG, anticuerpo caliente, IgM o crioaglutininas, que es la hemólisis por anticuerpo frío, ¿no? En la fisiopatología hay una diferencia clara. La IgG, chicos, produce una hemólisis extravascular, o sea, fuera de los vasos sanguíneos. ¿Dónde es la hemólisis? En el vaso, ¿no? En cambio, la hemólisis por anticuerpo frío es intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos. Y si me preguntaran cuál es la forma para diferenciar si la hemólisis es extra o intravascular, la principal forma de diferenciar es con orina. ¿Quién va a tener coluria? La hemólisis intravascular. Porque como es dentro de los vasos, al romperse el glóbulo rojo se libera la hemoglobina que va a estar por vía plasmática y se va a filtrar por el glomérulo del riñón.
entonces va a teñir la orina. O sea, esta coluria no es por no es por la bilirrubina, sino es por hemoglobinuria. O sea, es hemoglobina que se está filtrando y eso va a determinar la coluria. Entonces es la principal forma, ¿no? Si hay hemólisis con coluria, eso es intravascular. Si hay hemólisis con orina normal, eso es extravascular. Las más frecuentes son las extravasculares, ¿no? Son las más frecuentes. Muy bien, entonces, ¿quién hace anemia hemolítica por anticuerpo caliente, por IgG? Lupus. Ahí está el famoso síndrome de Evans, ¿no? Hemólisis más trombocitopenia autoinmune. Lupus produce hemólisis por anticuerpo caliente. Una neoplasia, leucemia linfocítica crónica. Leucemia linfocítica crónica es la que da más problemas autoinmunes. Y luego tenemos por anticuerpo frío, y ahí está, siempre preguntan, en neumo, la causa más frecuente de neumonía atípica, micoplasma. Y micoplasma se complica con hemólisis por crioaglutininas. Hemólisis por crioaglutininas. Y un virus, Epstein-Barr. El Epstein-Barr también da hemólisis por anticuerpo frío. Ya está. La terapia de elección en anemia hemolítica de origen autoinmune, la terapia de elección es con corticoide. Pero ¿quién es el que más responde a corticoide? El anticuerpo caliente. El anticuerpo caliente es el que mejor responde a corticoide. Porque la hemólisis por anticuerpo frío, la mayoría son corticoresistentes. Segunda línea de tratamiento en la hemólisis por anticuerpo caliente está la esplenectomía. ¿Por qué? Hay que sacarle el vaso, porque la hemólisis del anticuerpo caliente es en el vaso, por lo tanto hay que hacerle esplenectomía. Y la tercera línea de tratamiento es la terapia con inmunosupresores. Aciatropina, ciclofosfamida, etc., ¿no? Terapia inmunosupresora. Y el anticuerpo frío, ¿con qué se relaciona? El anticuerpo frío en la clínica, recuerden, nos puede dar acrocianosis. Eso es un dato clínico de hemólisis por anticuerpo frío. La acrocianosis, ¿no? Al frío. Y la principal línea de tratamiento en la hemólisis por anticuerpo frío es la terapia biológica, rituximab. Es la mejor terapia. Responde mejor a la terapia biológica. Rituximab, que es el rituximab, recuerden, es un anticuerpo monoclonal que bloquea los receptores CD20 del linfocito B, del plasmocito. ¿Ya? Terapia biológica. Rituximab, inhibidor de los receptores CD20 del linfocito B, del plasmocito. Obviamente, como toda hemólisis, si es aguda, severa, si está descompensado el paciente, debo hacer lo primero, transfusión de paquete globular, transfusión de sangre. Si la hemólisis es grave, se hace transfusión de paquete globular, transfusión de sangre, ¿no? Estabilizando al paciente. Muy bien. Entonces, esos son con respecto al origen autoinmune. Y cuando me hablen de hemólisis de origen crónico, hemos dicho, el dato es la esplenomegalia, ¿no? Cuando es crónico y que se presenta a edades tempranas, nos están hablando de los cuadros congénitos. Los cuadros congénitos. ¿Ya? Los cuadros congénitos dan hemólisis crónica. ¿Ya? Entonces ahí está, por ejemplo, la anemia falciforme o drepanocítica. Por ejemplo, está talasemia. Ambos son problemas de la hemoglobina. En la anemia falciforme, recuerden que hay una mutación puntiforme. Hay un cambio de un aminoácido por otro. Ácido glutámico por valina. Hay un cambio de un aminoácido en la hemoglobina.
Por eso se va a dar la anemia falciforme, por una mutación puntual, ácido glutámico por valina. En la talasemia falta una globina, ¿no? ¿Cuál es la talasemia más frecuente? Las beta-talasemias. Entonces, ¿qué es una beta-talasemia? Cuando falta la globina beta. Porque ustedes se acordarán, tenemos 3 tipos de hemoglobina, la A1, la más frecuente, A2 y fetal. La A1, ¿qué globinas tienen? Alfa y beta. La A2, alfa y delta. La fetal, alfa y gamma. Entonces, ¿cuál es la más frecuente de las talasemias? La beta-talasemia. Está ausente la globina beta. Por eso, ¿qué hemoglobina va a estar disminuida en la talasemia? La A1 va a estar disminuida. Y en compensación, ¿quién va a aumentar? La A2 y la fetal. En la beta-talasemia baja la hemoglobina 1, que es la que tiene globina beta, y en compensación se produce más hemoglobina 2 y más hemoglobina fetal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas dos? Es por electroforesis de hemoglobina. Electroforesis de hemoglobina. Donde en la anemia falciforme vamos a encontrar la famosa hemoglobina S, ¿no? S. La hemoglobina falciforme es la hemoglobina S. Y en la talasemia vamos a encontrar ese defecto que hemos visto arriba. La A1 está abajo y la A2 y la fetal están aumentadas. Pregunta de la anemia falciforme. Predispone a lo que viene a ser infarto de vaso en la altura. ¿Quién produce infartos de órganos? La anemia falciforme. Infarto de riñón, infarto de hígado, y es el típico que nos da el infarto de vaso en la altura, ¿no? Produce infecciones recurrentes por salmonela, por gram negativos. ¿Dónde? En el hueso. ¿En quién es característico la osteomielitis por salmonela? En la anemia falciforme. Entonces esos dos datos, acuérdense, infarto de vaso en la altura y la osteomielitis por salmonela se ve en la anemia falciforme. Y talasemia produce el famoso cráneo en cepillo, cráneo en cepillo, úlceras distales también, o cráneo en cepillo, da la talasemia, ¿no? Muy bien, y luego tenemos también la esferocitosis. La esferocitosis es un defecto congénito de la membrana del glóbulo rojo. ¿Qué proteínas están alteradas? La espectrina y la anquirina. La espectrina y la anquirina están defectuosas en la membrana del glóbulo rojo. Por lo tanto, el glóbulo rojo pierde la forma bicóncava y se vuelve un esferocito. Entonces, en el nefrotis de sangre voy a encontrar más del 10% de los glóbulos rojos son redondos. Y la prueba diagnóstica de la esferocitosis se llama test de fragilidad osmótica. Test de fragilidad osmótica. Y el dato de esferocitosis es cálculo en la vesícula, colelitiasis. Pero los cálculos en la vesícula son de bilirrubina, no de colesterol. Recuerden que el cálculo más frecuente en vesícula biliar es de colesterol. Pero en pacientes que hacen hemólisis crónica, como es el caso de la esferocitosis, producen cálculos de bilirrubina. Muy bien, y tenemos el defecto enzimático, ¿no? El déficit de una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, este déficit de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que va a producir es hemólisis. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, esta enzima trabaja para producir glutatión y el glutatión es un antioxidante. Entonces, al no haber esta enzima, no se produce glutatión y por lo tanto aumenta el estrés oxidativo en el glóbulo rojo y por lo tanto se produce hemólisis, ¿ya? Entonces es una enzimopatía.
¿Cuál es el dato clínico acá? Paciente consume habas y le da hemólisis. Eso se llama fabismo. Todas las sustancias que tengan o fármacos que tengan sustancias oxidantes van a producir hemólisis en estos pacientes. Por ahí hay una lista de fármacos que están contraindicados en este paciente. Por ejemplo, nitrofurantoína, ¿no? Por eso van a escuchar en gestante cuál es el antibiótico de elección cuando tiene bacteriuria sintomática. Nitrofurantoína. Pero cuando ven en sus reacciones adversas, mencionan que está asociado a hemólisis. ¿Cuándo? Cuando el feto tiene déficit de esta enzima. Déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Nitrofurantoína, sulfas, fenazopiridina, primaquina, los antimaláricos, ¿no? Están contraindicados en estos pacientes, ¿no? La sepsis, la fiebre, la neumonía, etcétera. Si el paciente hace fiebre, hace más hemólisis por el defecto de esta enzima, ¿no? Y si consume habas, también hace hemólisis. A eso se llama fabismo, ¿no? Ese es el dato. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por PCR, midiendo la actividad enzimática, ¿no? PCR. ¿Cuál será el tratamiento de la mayoría de estos pacientes? Transfusión, porque como son hemólisis crónica, es transfusión. Pero en uno de ellos es indicación de primera línea la esplenectomía, la esferocitosis. En la esferocitosis se indica como tratamiento de primera línea la esplenectomía, sacarle el vaso. Y por el contrario, en una de estas cuatro no se hace esplenectomía, porque solito el paciente hace infarto de vaso. ¿Quién es el que hace infarto de vaso? La anemia falciforme. En la anemia falciforme no se indica esplenectomía, porque el mismo paciente hace un autoesplenismo. O sea, al hacer infarto, el vaso pierde la función. Entonces no es necesario hacer esplenectomía, ¿no? Eso tienen que acordarse. Muy bien. Ya está. Y si me hablan de un paciente joven, ¿no es cierto?, que tiene datos de hemólisis más trombosis y es un defecto adquirido, y esta es la diferencia, no es un defecto congénito, es un defecto adquirido de la membrana del glóbulo rojo. La membrana del glóbulo rojo pierde estos dos receptores, CD55 y CD59. Entonces, al perder el glóbulo rojo estos dos receptores, CD55 y CD59, el glóbulo rojo es atacado por el sistema de complemento. Entonces, el sistema de complemento hace hemólisis, porque no tiene estos dos receptores, debido a la mutación de un gen, que es el gen PIK-A. El gen PIK-A causa déficit de estos dos receptores, ¿no? Estamos hablando de la anemia, ¿no? La hemoglobinuria, paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna. Es un defecto adquirido por la mutación del gen PIK-A. ¿Estamos? Muy bien. Si da hemoglobinuria, ¿qué hemólisis es? ¿Intra o extra? ¿Intra o extra? Intravascular. Entonces el nombre ya te está indicando, ¿no? ¿Qué tipo de hemólisis es? Es intravascular, ¿ya? Porque es hemoglobinuria. Paroxística. ¿Qué quiere decir paroxística? Recurrente. Viene en crisis. Y nocturna. Sí, porque las crisis generalmente son en la noche. Porque recuerden que en la noche el pH de la sangre baja. Y al tener un pH ácido en la sangre, el complemento se activa. El sistema de complemento del sistema inmune se activa a pH ácido. Es por eso que en la noche hace crisis hemolíticas, ¿no? Y por lo tanto, todas las sustancias que son ácidas van a causar hemólisis. Por ejemplo, la heparina. La heparina
es un anticoagulante que tiene o va a proporcionar un pH ácido y va a causar hemólisis en este paciente. Entonces, ¿cuál era el dato clínico? Hemólisis más trombosis. Cuando hay trombosis, ¿qué debo darle al paciente? Un anticoagulante. ¿Pero qué anticoagulante no puedo utilizar en este paciente? La heparina. Porque la heparina, al generar un pH ácido, le va a producir más hemólisis. Por eso se anticoagula con warfarina o sus derivados, ¿no? Más específicos, dabigatran, rivaroxaban, ¿no? Entonces el anticoagulante que está contraindicado es la heparina, porque la acidez va a causar más hemólisis. Otro dato clínico es que estos pacientes jóvenes hacen trombosis de las suprahepáticas y ese síndrome se llama trombosis de las venas suprahepáticas Budd-Chiari, el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, si encuentran un paciente joven con síndrome de Budd-Chiari y tiene datos de hemólisis, ¿qué deben descartar? Una hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya? Test más específico para el diagnóstico, el test de Ham, es el test específico, test de Ham. Y el test más sensible, test de la sacarosa. Ya está, sacarosa S sensible, Ham específico, sacarosa sensible. Pero el gol estándar, ¿cuál es? La citometría de flujo, porque la citometría de flujo me va a confirmar el déficit de CD55 y CD59. Muy bien. Ya está. Eso es entonces con respecto a lo que viene a ser las anemias, ¿no? Problemas de hemostasia han venido pocas preguntas, ¿ya? Pero es importante que recuerden dos patologías, lo que es el PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, y lo que es hemofilia, ¿ya? Entonces, recordando, la hemostasia son mecanismos fisiológicos que mantienen fluida la sangre. O sea, la hemostasia es el equilibrio entre la hemorragia y la trombosis. Esa es la hemostasia. Es un punto de equilibrio. Entonces, recuerden que en hematología estudiamos la hemostasia primaria, que es función de las plaquetas, y la hemostasia secundaria, que es función de los factores de coagulación, ¿no? Y rápidamente vemos que la función plaquetaria la vamos a determinar, uno, por el número, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el número normal de las plaquetas? 150.000 a 450.000. Y otro esa es la cantidad. Y la función la determinamos con el tiempo de sangría o tiempo de IBI. Tiempo de sangría o tiempo de IBI. Evalúa la función de las plaquetas. En cambio, la hemostasia secundaria, que son con los factores de coagulación, tenemos acá dos formas de evaluar a los factores de coagulación, ¿no es cierto? Mediante el TP, el INR, que evalúa a la extrínseca, a la vía extrínseca. Luego tenemos el TPTA, que evalúa la vía intrínseca. Y también tenemos a la vía común, que es evaluada con el tiempo de trombina, la vía común. Y esos son los tres datos, ¿no? Tiempo de trombina, vía común, TP, TPTA intrínseca. Ya está. Entonces, el representante de la alteración de la plaqueta es el PTI. Ese es el representante de la alteración de la plaqueta. ¿El PTI es un defecto cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. El nombre te está indicando púrpura trombocitopénica, trombocitopenia. O sea, las plaquetas están bajas. ¿Qué está pasando en el PTI? Hay un mecanismo autoinmune que está destruyendo a las plaquetas. Pero para que el cuerpo forme anticuerpos, ¿qué debe haber? Un antígeno. ¿Qué componente de las plaquetas van a actuar como antígenos? En el caso de los
en el caso de los niños, el que va a actuar como antígeno son infecciones virales. Por eso es el dato en la edad pediátrica, ¿no? En la edad pediátrica nos van a decir niño con resfrío, niño con proceso respiratorio viral y que aparece con petequias. Y eso es PTI, ¿no? Lo más frecuente. En cambio, en el adulto, el problema va a cronificar. En el niño es buen pronóstico, porque solo es agudo. En el adulto cronifica, porque en el adulto se forma anticuerpos contra un componente natural de la plaqueta, que es la glucoproteína 2B3A. ¿Alguien recuerda para qué servía esa glucoproteína 2B3A? La agregación. El 1B es adhesión. El 2B3A es para la agregación de la plaqueta. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál de ellos va a cronificar? ¿Del niño o del adulto? El del adulto, porque siempre las plaquetas van a tener su glucoproteína. En cambio, en el niño está asociado al virus. Y la infección viral se autolimita. Por eso en el niño el PTI es agudo y en el adulto cronifica. Y es la gran diferencia. En el niño tiene buen pronóstico, en el adulto tiene mal pronóstico porque persiste. En el niño es más frecuente en el caso del adulto es más frecuente en las mujeres y en el niño es más frecuente en los varones. Problemas de plaquetas generalmente es más frecuente en las mujeres, pero en edad adulta. En edad pediátrica es más frecuente en varones, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo está? Es un fenómeno autoinmune, por eso el CUMS sale positivo y las plaquetas van a estar destruidas. ¿Por quién? Por el vaso. El vaso se encarga de destruir las plaquetas. Los macrófagos del vaso van a destruir a las plaquetas. Por lo tanto, la cantidad de las plaquetas están bajas y por lo tanto la función se altera. ¿Y cómo evalúo la función de las plaquetas? Con el tiempo de sangría. Entonces, el tiempo de sangría está prolongado. ¿Cuál es la clínica? La clínica cuando es de plaquetas es petequias, es equimosis pequeñas, ¿no? Púrpura no palpable, porque si la púrpura es palpable es vasculitis. Recuérdense la púrpura de Henon-Schonle. Entonces, petequia, púrpura no palpable, equimosis, sangrado de mucosas es problema de plaquetas, ¿no? O sea, gingivorragia, hematuria, hematemesis, etc. Todo sangrado de mucosas, epistaxis, es problema de plaquetas, ¿no? Entonces, básicamente ese es el PTI, es una destrucción de las plaquetas por un fenómeno inmune que va a producir disminución de la cantidad y la función de las plaquetas. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de primera línea son los corticoides. Ese es el tratamiento de primera línea. Y cuando es severo, ¿qué le voy a agregar? Gamma globulina endovenosa. Cuando es severo. Entonces es como la crisis asmática, ¿no? Siempre les hago la analogía. Si en una crisis asmática me dicen simplemente así, en una crisis asmática, ¿cuál es el fármaco de primera línea? Beta 2 agonistas de acción corta, ¿no? Salbutamol, fenotarol. Pero si te ponen crisis asmática severa, además del beta 2 agonista, ¿qué le agrego? Hidrocortisona. O sea, le agrego corticoide, ¿no es cierto? Solo por decirme severo. Entonces acá es similar. La terapia de un PTI agudo es corticoide. Pero si el PTI es grave, ¿y cuándo decimos que el PTI es grave? Cuando está produciendo hemorragia activa, que está descompensando al paciente. O los valores son muy disminuidos, ¿no? Menos de 20.000. Con hemorragia activa, eso es grave, porque el riesgo de hemorragia intracerebral es alto. Entonces, si el PTI es grave, además de corticoide, se le da gamma globulina endovenosa.
¿Cuál es la ventaja de la gamma globulina endovenosa? Que levanta más rápido las plaquetas, a diferencia del corticoide. Levanta más rápido las plaquetas, ¿no? Terapia de segunda línea, en el caso de PTI, la esplenectomía. Y terapia de tercera línea, la terapia inmunosupresora. Inmunosupresora. Ya está. El corticoide, gamma globulina, esplenectomía y terapia inmunosupresora. ¿Cuál es el dato acá? Que nos van a preguntar, ¿a partir de cuándo se trata un PTI? Si el paciente está asintomático, es decir, no tiene hemorragia activa, ojo, no tiene hemorragia activa, ¿cuándo trato? Cuando las plaquetas son menos de 30.000. O sea, no sangra, pero hay que darle tratamiento cuando las plaquetas son menos de 30.000. Y obviamente, cuando tenga hemorragia activa, voy a tratar a todos, independientemente del número de plaquetas. Puede tener un PTI más de 30.000, pero con hemorragia activa hay que darle tratamiento. Si tiene hemorragia activa, sí o sí hay que darle tratamiento, ¿no? En una hemorragia activa severa se da transfusión de plaquetas, metilprednisolona y gamma globulina endovenosa. Ese es el tratamiento de una hemorragia activa severa en un PTI. Metilprednisolona, transfusión de plaquetas y gamma globulina endovenosa, ¿no? Entonces el nivel, el punto de corte es 30.000. Muy bien, eso es con respecto entonces al PTI, ¿no? Ojo, hay PTIs primarios donde la causa es idiopática, no se reconoce la causa, pero también hay PTIs secundarios. Por ejemplo, ¿a quién? A lupus. Recuerden el síndrome de Evans. Evans es anemia hemolítica y trombocitopenia autoinmune, o sea, un PTI autoinmune. Entonces, lupus como causa secundaria. Nuevamente, ¿cuál es la neoplasia que produce problemas autoinmunes? LLC, leucemia linfocítica crónica, es la que produce problemas autoinmunes. Fármacos. ¿Qué fármacos te pueden bajar la plaqueta? La heparina, riesgo de trombocitopenia, sobre todo al 5.º día de uso. La heparina te puede bajar las plaquetas, sobre todo la heparina no fraccionada. ¿Qué antiarrítmico está contraindicado en PTI? Los del grupo 1A de la clasificación de Van y Williams, la quinidina. La quinidina, que es un antiarrítmico del grupo 1A, está contraindicado, ¿no? Entonces, de fármacos, acuérdate, heparina, quinidina, son fármacos que inducen PTI. Muy bien. Y de problema de factor de coagulación, el representante es la hemofilia. El representante es la hemofilia, de problema de coagulación, ¿no? Entonces, en la hemofilia, como representante de problema de coagulación, vamos a decir que la mujer, ¿no es cierto?, es simplemente portadora y el enfermo es el varón, ¿no? Ya. El enfermo es el varón. Es una herencia ligada al cromosoma X. Herencia ligada al cromosoma X. Entonces, herencia ligada al cromosoma X. Y la hemofilia más frecuente es el tipo A, donde está defectuoso, ¿qué factor? 8. Es más frecuente que la hemofilia B, donde está defectuoso el factor 9. Y hay una hemofilia C, donde está defectuoso, está disminuido el factor 11. Pero ¿por qué no está dentro de estas? Porque la hemofilia C, que es déficit del factor 11, sigue una herencia autosómica, o sea, en los cromosomas somáticos. Estos dos son herencia ligada al cromosoma X. La A es más frecuente que el B. ¿Cuál es la clínica de un varón con hemofilia? Los hematomas profundos. Hematomas profundos. Por eso la clínica más frecuente es hematoma a nivel de la articulación, hemartrosis. Y esa es la clínica más frecuente, sobre todo de rodilla, la hemartrosis de rodilla.
o hematomas, ¿no? Profundos en componentes vasculares a nivel de la pierna, como por ejemplo a nivel del vasto externo, del cuádriceps femoral, etcétera, a nivel del glúteo, etcétera. Entonces, ¿cómo identificamos el defecto en la hemofilia con el déficit de factor? De tal manera que el factor de coagulación, cuando es menos del 1%, esa es una hemofilia severa. O sea, si el factor 8 está menos del 1%, es severo. Si está entre 2 y 5%, es moderado. Y si está entre 6 a 40%, eso es leve, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos la severidad? Con la cuantificación del factor? Por eso en los casos severos, el tratamiento es darle el concentrado del factor de coagulación. Si es una hemofilia A, hay que darle factor 8 cada 12 horas. Si es una hemofilia B, hay que darle factor 9 cada 24 horas. Eso es por el tiempo de vida media. Pero cuando es leve o moderada, es mejor no exponerla al factor de coagulación, porque el paciente forma anticuerpos contra el factor de coagulación. Es por eso que en los casos leves moderados se da desmopresina, que es un análogo de ADH que ha demostrado aumentar los niveles de los factores de coagulación, la desmopresina, ¿no? Y solo en casos severos o en casos no contemos con este fármaco llamado desmopresina, le damos concentrado de factor de coagulación. ¿Cuál es lo único que se altera en la hemofilia? El TPTA. Ese es el que se prolonga. Por eso, varón con TPTA prolongado, ese es hemofilia. Solo se altera el TPTA. En el PTI se altera el tiempo de sangría. En la hemofilia solo se altera el TPTA. ¿Y qué problema de hemostasia te altera los dos? Tiempo de sangría y TPTA. La enfermedad de von Willebrand. Von Willebrand te va a alterar los dos, tiempo de sangría y TPTA. Es el clásico ejemplo de un problema de hemostasia que va a alterar función de plaqueta y factores de coagulación, ¿no? Muy bien, y terminamos con neoplasias, ¿no? Muy bien, en las neoplasias, cuando la neoplasia nace en la médula ósea se llama leucemia. Entonces, las más graves son las leucemias agudas. Pero para llamar una leucemia aguda es porque las series inmaduras son las que están aumentadas. O sea, blastos, que son las células hematopoyéticas inmaduras, están más del 30% en médula ósea. O sea, agudo o crónico no es por el tiempo de enfermedad, es porque cuántos blastos se encuentran en médula ósea. Entonces, si predominan las series inmaduras en médula ósea, blastos más del 30%, a eso se llama leucemia aguda. Por el contrario, si predominan series maduras, se va a llamar leucemia crónica. Las leucemias crónicas predominan las formas maduras, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, etc. Entonces, ese es el dato de la leucemia aguda, ¿ya? Blastos más del 30% en médula ósea. ¿Ya está? ¿Cuál es la típica del niño? LLA. Y es la neoplasia más frecuente en edad pediátrica. LLA, típica del niño. Por ende, la otra, que es LMA, es típica de adultos. Leucemia mieloide aguda. ¿Ya? Entonces, acá es bien diferente la etiología en relación a la edad. La mayoría de las leucemias linfocíticas agudas se dan en niños y las mieloides agudas se dan en adultos. Muy bien. ¿Cómo debuta en la clínica una leucemia aguda? Con pancitopenia. Una leucemia aguda debuta con pancitopenia. O sea, debuta con anemia,
neutropenia y plaquetopenia. Ya está. Esos son los datos. Anemia, neutropenia y plaquetopenia. Pero asociado al crecimiento de vísceras, o sea, más esplenomegalia, más hepatomegalia. Entonces, ese dato de pancitopenia con hepatoesplenomegalia en un niño nos debe indicar o debemos indicar un aspirado de médula ósea para descartar una leucemia linfoide aguda. Lo mismo en el adulto, ¿no? Ya está. Las causas más frecuentes son idiopáticas, ¿ya? ¿Y cómo identifico que es estirpe linfoide? Porque hay una enzima llamada TDT positiva. ¿Y cómo identifico acá que es mieloide? Porque tengo la enzima mieloperoxidasa positiva. ¿Cuál es el tipo de LLA más frecuente? El fenotipo B. O sea, tú sabes que hay dos linfocitos, T y B. Entonces el fenotipo más frecuente es el B. Fenotipo B. ¿Estamos? ¿Y qué tipo? El tipo, hay clasificaciones, ¿ya? Acuérdense, el tipo L1. Hay L1, L2, L3. El más frecuente es el L1, fenotipo B. Ese es el más frecuente y de mejor pronóstico. El más frecuente y de mejor pronóstico. En la leucemia mieloide aguda, acuérdense acá de un dato importante que son los bastones de Auer, que son inclusiones citoplasmáticas en los polimorfonucleares. Los bastones de Auer se encuentran en la leucemia mieloide aguda. Ya está. Entonces ya tenemos idea de cómo hacer el diagnóstico, ya sea clínica o por el inmunofenotipo, etc. Pero recuerden que olvídense del tratamiento, porque el tratamiento es muy especializado, son esquemas de quimioterapia. Es imposible que en un examen que se evalúa en salud, ENAM, etcétera, les pregunten quimioterapia, porque es muy especializado, es individualizado, entonces imposible que puedan preguntar, ¿no? Pero sí tienen que acordarse de los factores pronósticos. Esto sí les pueden preguntar, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Vamos a hablar de los de mal pronóstico. Entonces, los factores de mal pronóstico en el niño es que se produzca a edades tempranas, menor de 1 año o mayor de 10 años. O sea, o menor de 1 año o más de 10 años es mal pronóstico. Fenotipo T. El B es el más frecuente y de buen pronóstico. El T es de mal pronóstico. ¿Con qué debutaba una leucemia aguda? Con pancitopenia, o sea, con leucopenia, con neutropenia. Pero si el niño debuta con leucocitosis, leucocitos más de 50.000, eso es mal pronóstico. Y si tiene esta mutación, esta translocación 922. ¿Alguien recuerda qué es la translocación 922? Cromosoma Filadelfia. Eso es mal pronóstico en un niño. En cambio, en la LMA, ¿qué es mal pronóstico? Cuando es más de 50 años. Cuando esta leucemia se complica con CID. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué leucemia de la MA, leucemia mieloide aguda, se complica con CID? El tipo M3, la llamada promielocítica. Es la que se complica con CID, coagulación intravascular diseminada. Entonces, si se complica con CID es mal pronóstico, más de 50 años, y cuando tiene también ausencia de los bastones de Auer, mal pronóstico. Ausencia de los bastones de Auer, es mal pronóstico. Ya está. Esta promielocítica que se complica con CID, ojo, tiene un tratamiento con un derivado de la vitamina A, ácido transretinoico. Ya está. Ácido transretinoico, es un derivado de la vitamina A. Esa sirve para el tratamiento de una leucemia mieloide aguda promielocítica, ¿no?
Muy bien, y esas son las agudas. Las crónicas, entonces tenemos acá la LLC, ya saben cómo identificar leucemia linfoide, y luego tenemos la leucemia mieloide crónica, ¿no? Igual, ya está. Estas sí se van a diferenciar, porque como son crónicas, el tipo de célula que va a estar aumentado en el hemograma son células maduras. Los blastos es de la aguda, las maduras son de las crónicas. Entonces, ¿qué voy a encontrar en un hemograma de un LLC? Linfocitosis. Una linfocitosis más del 40%. O sea, el linfocito está aumentado, serie madura. Y en la leucemia mieloide crónica, el neutrófilo, pues, ¿no? Hay una neutrofilia. El neutrófilo está bien aumentado, hay una neutrofilia bien marcada. Como son crónicas, producen disminución de peso, son las que producen más esplenomegalia, sobre todo la mieloide crónica. La mieloide crónica es la que produce más esplenomegalia, ¿no? Entonces van baja de peso, esplenomegalia, adenopatías, presencia de ganglios, ¿ya? Esto también en las agudas hay ganglios positivos, adenopatías, ¿ya? En las leucemias agudas, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el caso de la leucemia linfoide crónica, acuérdense el dato de que es el que produce más problemas autoinmunes. Más problemas autoinmunes. Puede dar PTI, puede dar anemia hemolítica por anticuerpo caliente, como hemos visto, es el que da más problemas autoinmunes. ¿Y cuáles son los datos de severidad? Cuando produce anemia y plaquetopenia. Eso es severo. O sea, el linfocito está bien aumentado, que deprime las otras series, la serie roja y la serie de las plaquetas. Entonces, una leucemia linfoide crónica con anemia o con trombocitopenia es mal pronóstico. Es un grado severo, ¿no? Muy bien. Y en residentado preguntaron, pues, que esta leucemia produce las llamadas sombras de Gamprecht. Sombras de Gamprecht. ¿Qué vienen a ser? Linfocitos rotos. Es tanta la producción de linfocitos que los linfocitos se rompen en el frotis de sangre periférica. Entonces eso genera sombras, ¿no es cierto? Restos que se le conoce con el nombre de Gamprecht, ¿ya? Sombras de Gamprecht, entonces en leucemia linfoide crónica. En la leucemia mieloide crónica, acuérdense que esta tiene como origen la translocación del cromosoma 922, que genera un gen, el gen BCR-ABL, que es un proto-oncogen. Estamos hablando acá del cromosoma Filadelfia. Pero ojo, acá el cromosoma Filadelfia es buen pronóstico. ¿Y por qué acá en la leucemia mieloide crónica el cromosoma Filadelfia es buen pronóstico? Porque tiene tratamiento con imatinib. Tiene tratamiento con este inhibidor del protoncogen. Ese gen que hemos visto, esa translocación 922 produce una tirosinquinasa que estimula la división celular. Entonces el imatinib es un inhibidor de la tirosinquinasa. ¿Qué hormona del cuerpo tiene como receptor la tirosinquinasa? Muy bien, la insulina. Por eso este fármaco se está empleando en la diabetes mellitus tipo 1 también, ¿ya? Entonces el imatinib es un inhibidor de la tirosinquinasa, ¿ya? Con eso disminuye la producción de la serie mieloide en esta leucemia mieloide crónica, ¿ya? Muy bien. Y cuando me dan la triada adulto mayor con anemia y con dolor óseo, ¿de quién nos están hablando? Mieloma múltiple, ¿no? Dato. Abuelito con anemia y dolor óseo.
El dolor óseo, recuerden, es por las lesiones osteolíticas. Osteolíticas. Por eso produce el famoso cráneo ensacabocado. Cráneo ensacabocado. ¿Estamos? Muy bien. También el mieloma múltiple cursa con hiperviscosidad. Aumenta el BCG. Aumenta el calcio. Produce falla renal. No solo complica el hueso, sino también da insuficiencia renal. Aumenta el BCG, aumenta el calcio, produce insuficiencia renal. El mieloma múltiple es un problema de los anticuerpos, ¿no? Es una gamapatía monoclonal. Entonces, justamente la prueba que nos hace diagnóstico presuntivo es el proteinograma electroforético. Proteinograma electroforético, ¿no? Donde nos van a informar el famoso pico monoclonal. El pico monoclonal es el dato diagnóstico en el proteinograma electroforético de mieloma múltiple. Pico monoclonal. ¿No? Ese es el dato al proteinograma. Pero ¿cómo vamos a confirmar? Porque hay plasmocitos, este es ya criterio mayor, más del 30% en médula ósea. Plasmocitos más del 30% en médula ósea confirma mieloma múltiple. O el famoso componente M. ¿Cuál es el componente M? Las gamma globulinas están aumentadas. ¿Cuál es la más frecuente? IgG. La IgG es la más frecuente. Luego sigue la IgA, ¿no? Luego está la D, luego está la E, ¿no? La IgG es la más frecuente. La A, la D y la E son secundarias. ¿Quién falta? La IgM. La M es de otra gamapatía. Es de la macroglobulinemia de Waldenström. La IgM está elevada en la macroglobulinemia de Waldenström. En cambio, en mieloma están elevadas esas. Cuando las cadenas ligeras, recuerden que un anticuerpo tiene cadena ligera y pesada, cuando las cadenas ligeras van por la orina, a eso se llama proteinuria de Benson-Jones, que es el llamado riñón del mieloma, ¿no? Proteinuria de Benson-Jones, ¿no? Muy bien, eso es entonces mieloma, acuérdense. Y luego tenemos, cuando nos digan pues un varón, hay dos picos de incidencia, joven o adulto mayor, pero es más frecuente en jóvenes menores de 30 años, con adenopatías indoloras, asociado a los famosos síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Baja de peso, fiebre y sudoración, diaforesis, más ganglios indoloros, sobre todo en jóvenes menores de 30 años. ¿De quién nos está hablando? Linfoma de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es una neoplasia que nace en los ganglios. Cuando una neoplasia nace en los ganglios se llama linfoma. Si nace en la médula se llama leucemia. Y si es un problema del anticuerpo es el mieloma. Entonces cada una tiene su tipo. El linfoma nace en el ganglio, por eso su característica del linfoma de Hodgkin son ganglios indoloros. Los más frecuentes supraclaviculares, o sea a nivel cervical. Pero pueden ser axilares, inguinales o en la parte interna, ¿no? Broncogénicos, periaórticos, etc. Mesentéricos. Este es el linfoma de buen pronóstico, porque el de mal pronóstico y más frecuente es el no Hodgkin. El no Hodgkin es más frecuente y es de peor pronóstico, porque el no Hodgkin tiene mayor diseminación extraganglionar, rápido se disemina. En cambio el Hodgkin tiene diseminación regional, entonces es de mejor pronóstico porque su diseminación es más lenta, ¿no? ¿Con qué virus está asociado el linfoma de Hodgkin? Con el Epstein-Barr, el virus herpes 4.
El Epstein-Barr o virus herpes 4 está asociado al linfoma de Hodgkin. Ya está. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del linfoma? Haciendo biopsia, extracción del ganglio, ¿no? Se extrae el ganglio y se manda biopsia. Por eso el patrón histológico determina bastante el pronóstico de un linfoma. ¿Cuál es la histología más frecuente de un linfoma de Hodgkin? Es el tipo esclerosis nodular. Ese es el más frecuente. Esclerosis nodular. Y el del abuelito, que es de mal pronóstico, se llama depresión linfoide. En el abuelito es típico depresión linfoide. Ese es de mal pronóstico. Y en el joven es buen pronóstico, que se llama predominio linfocítico. Entonces el más frecuente es esclerosis nodular, el de mal pronóstico, depresión linfoide, típico de los adultos mayores. Por eso les mencionaba que el linfoma de Hodgkin tiene dos picos de incidencia, joven y adulto mayor. En adulto mayor, mal pronóstico, en joven, buen pronóstico. En joven, predominio linfocítico y en adulto mayor, depresión linfoide. ¿Ya? ¿Cómo se llama la célula del linfoma que hace diagnóstico? Célula de Rett-Steinberg. Célula de Rett-Steinberg. ¿No? Muy bien. Eso es entonces con respecto al linfoma de Hodgkin. Ya está. Esa es hematología, doctores.